gusto ver la iglesia llena. Gracias a Dios que podemos estar reunidos en esta mañana para adorar a nuestro grande, perfecto, soberano Dios de amor. Y bueno, normalmente en estas fechas, pues debido a las festividades, lo que hago normalmente es cambiar la predicación y poner una pausa a nuestras series expositivas y tocar un tema más concerniente, ya sea a la Navidad o al Año Nuevo. Pero en esta ocasión decidí continuar con las series, así que les pido que me acompañen a 1 de Timoteo. Vamos a continuar con nuestras series, ya estamos por terminar 1 de Timoteo, y ya de ahí pues haremos una pausa con las epístolas pastorales. Pero por lo pronto les pido que me acompañen a 1 de Timoteo capítulo 5. En esta ocasión estaremos leyendo de los versículos del 3 hasta el 16. Primera de Timoteo, capítulo 5, comenzando desde el versículo 3. Dice la palabra de Dios: honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y que se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales, contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas yendo de casa en casa. Y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Vamos a orar. Padre Dios eterno y bendito, te damos toda gloria y honra. Gracias por tu palabra, por tu instrucción. Permítenos aprender de esto y podamos aplicarlo a nuestras vidas personales, tanto en la vida de la iglesia. Enséñanos por medio de esta porción en esta mañana, y tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén. Recordando un poco el contexto de este pasaje, Pablo le escribe a Timoteo, quien está pastoreando temporalmente la iglesia de Éfeso, para dejar establecidos principalmente pastores fieles y ordenar varios asuntos en esta iglesia. En el capítulo 1 vemos la urgencia de Pablo para detener a los falsos maestros que probablemente eran pastores que estaban predicando desde el púlpito doctrinas extrañas. Y eso daba lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Y para esto Pablo advierte contra estas doctrinas extrañas que estaban relacionadas, podemos observar en el capítulo 1, con la ley de Dios. Y le recuerda a Timoteo de su misión, de pelear la buena batalla, de defender la fe. Y después procede a dar a Timoteo instrucciones eclesiales, comenzando con las oraciones en la iglesia. Después, cómo debe de ser el comportamiento de la mujer en la iglesia. Cuáles son los requisitos de los pastores y después los requisitos de los diáconos, ambos como oficiales dentro del gobierno de la iglesia. Y en medio de estas instrucciones, le da el propósito de esta carta en el capítulo 3. Y dice: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto,
Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Después, en el capítulo 4, da una profecía por el Espíritu acerca de la apostasía de estos tiempos actuales y algunas de las prácticas que tenían estos que iban a apostatar. Y cómo es que al enseñar esas cosas, Timoteo sería un buen ministro de Cristo. Y comienza entonces a describir lo que es un pastor fiel, cómo debe de ser nutrido con la verdad, instruyendo a otros con la verdad, ejercitando constantemente para la piedad y enseñando todo el consejo de Dios. Después da lo que vimos era el perfil de un pastor fiel, hablando de su carácter, sus responsabilidades primarias, cómo debe ser su devoción y diligencia hacia su llamado, su cuidado personal para testimonio y su perseverancia en la obra. Y en la última ocasión observamos los primeros 2 versículos del capítulo 5, el comportamiento relacional de un pastor fiel. Cómo debe de ser un pastor con sus mayores, con los más jóvenes y con los demás en general. Y recordemos que el trato especialmente que vimos y observamos con las mujeres debe de ser con cuidado. Y claro, recordando que el trato que Pablo describe, todo esto en el capítulo 5, es mayormente para un pastor, pero también aplica para el trato que debe tener todos en la iglesia, unos con otros. Así debería de ser el trato relacional que tenemos los unos con los otros. También como otros varones se relacionan con las mujeres, a las más jóvenes con absoluta pureza. Y a las mujeres deberían tratar a los más jóvenes como hermanos. Y todos deberían tratar a sus mayores con honra. Y en general, toda relación entre creyentes debe de ser marcada con pureza y amor. Y ahora Pablo continuará hablando de estas relaciones en la iglesia, pero ahora más específicamente con el trato que debe de dársele a las viudas. Y anteriormente observamos muy por encima de este texto, la palabra viudas que tenemos aquí nos da a entender que es alguien que su esposo falleció. Pero también se puede referir a cualquier mujer sin esposo. No necesariamente porque el esposo haya muerto. Puede ser que el esposo la haya abandonado, es decir, que esté sola, sin esposo o divorciada. Ken Hughes en su comentario escribe: hoy la aplicación de este pasaje debería ser más amplia, porque en la cultura moderna americana ha producido una categoría de mujeres que no era conocida en el primer siglo. Mujeres y niños cristianos que han sido abandonados por sus esposos y han sido dejadas sin apoyo familiar. Madres solteras piadosas son una nueva clase de viudas. Y esto es algo que debemos tomar en cuenta al mirar este pasaje. Entonces, una viuda, podemos ver, es una mujer que ya no tiene un esposo para cuidar de ella. Y ese es el punto de Pablo, que tocará en esos versículos del 3 al 16. Ahora, podrán ver que los primeros 2 versículos habla del trato general en la iglesia, con todos. Pero aquí son 14 versículos especialmente dedicados al trato con las viudas. Y de hecho esto es especial porque no vemos que esto trate con tanto detalle en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Y esto nos dice algo particular sobre la iglesia de Éfeso. Probablemente había un número grande de viudas en la iglesia, tanto como ancianas como jóvenes. Incluso viudas que tenían familias de creyentes que no estaban cuidando bien de ellas. Y todas estas instrucciones la iglesia necesitaba saberlas con detalle por esa razón. Cómo relacionarse con las viudas, cómo guiarlas, ayudarlas según sea su caso. ¿Quiénes son las que califican para la ayuda particular de la iglesia? Pero este punto del trato y del cuidado de las viudas nos dice algo también del corazón de Dios para aquellos que tienen necesidad. Podemos ver esto reflejado en todas las escrituras. En Salmos 68:5, Dios es descrito como padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Éxodo 22, versículos 22 al 23, a la viuda y al huérfano no afligirán. Si los afliges, ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor.
Y ese cuidado de las viudas está reflejado en todo el Antiguo Testamento. Y era parte de la cultura judía. Podemos ver, por ejemplo, a Ruth y cómo fue sustentada por el Señor. Y a Noemí, cómo Dios puso un niño sobre su regazo. Recordemos a la viuda de Sarepta en los tiempos de Elías, cómo le proveyó de abundancia de aceite. Y cuando entramos al Nuevo Testamento, podemos entender cómo Jesús tenía un corazón misericordioso hacia las viudas. Como Jesús resucitó al único hijo de la viuda de Naín. Elogió a la viuda que de hecho puso 2 pequeñas monedas de cobre en el arca del tesoro. Reprendió a los fariseos por tomar ventaja de las viudas, porque devoran las casas de las viudas. Aun cuando estaba sufriendo Jesús en la cruz, con agonía, sufriendo bajo la ira de Dios por nosotros, Él estaba preocupado por su madre viuda. Y no dejándola sin protección y cuidado, la dejó bajo el cuidado y la protección de su discípulo amado Juan. Más adelante en Hechos, con la primera controversia que tenemos, que de hecho dio nacimiento al oficio de diácono, dice que fue porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Santiago también hace una conexión entre el cuidado de los huérfanos y las viudas como una de las marcas genuinas de la verdadera religión. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Entonces, observando que este es el corazón de Dios para las viudas, es necesario ver entonces este texto. Y si observamos este pasaje, tenemos 5 categorías de viudas. Y la responsabilidad que tiene la iglesia con cualquiera de estas 5 categorías es distinta. En primer lugar, las viudas que realmente tienen necesidad. En segundo, las viudas que tienen familia cristiana que pueden cuidar de ellas. En tercero, las viudas espiritualmente muertas y que viven vidas desenfrenadas. En cuarto, las viudas que son aplicables para estar en una lista de sustento. Y en quinto, las viudas que aún son jóvenes. Entonces entramos a nuestro primer punto. El versículo 3 dice: honra a las viudas que en verdad son viudas. Y anteriormente habíamos visto la idea aquí de honra. Tiene que ver con mostrar un respeto, pero también incluye el apoyo material y el sustento. Es decir, que se les honra por asegurarse que estén siendo atendidas y cuidadas. Entonces este cuidado para ellas es una forma de honrarlas. Y Pablo marca algo particular aquí. Dice, viudas que en verdad son viudas. Es decir, no importa la situación de por qué es viuda en sí, pero más bien es asegurarte si realmente es una viuda que necesita ser atendida y que necesita el cuidado. Por ejemplo, supongamos que el esposo la abandonó y terminó sola. Sin embargo, el esposo está viendo por el apoyo de ella y de su hijo con una manutención alimenticia. O por ejemplo, como veremos más adelante, cuando la viuda tiene familia que la puedan cuidar. Entonces, no solo por ser viuda aplica para este cuidado que nos habla Pablo. Esto abarca a las viudas que han sido destituidas de toda forma de apoyo o sustento. Y en el versículo 5 complementa esa idea. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola. Y luego en el versículo 16, la idea de que la prioridad de la iglesia no debe de ser ayudar a las que en verdad son viudas. Y parece demasiado genérico esto, pero Pablo describe qué es lo que se refiere con esto. Este grupo es definido por más que no solo tener un esposo. En primer lugar, que no tienen sustento económico. Versículo 16 dice, si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga. Y lo dice de esta manera porque no tienen sustento. Eso quiere decir que estas viudas, que deben de ser cuidadas, no tienen algún medio de sustento, o el sustento que tienen no es suficiente. Por ejemplo, a lo mejor aún tiene su propio trabajo y puede mantenerse por sí misma, o a lo mejor está pensionada y eso es suficiente y tiene esa forma de sustento, o a lo mejor incluso el esposo al fallecer le dejó una herencia que cuida por su provisión actual y eso la puede sustentar.
Si tiene forma de sustento, entonces no califica para el cuidado de la iglesia. En segundo lugar, que no está viviendo en pecado. Versículo 5 dice que tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Entonces, si tiene testimonio de haber vivido en piedad, es elegible para el apoyo y cuidado de la iglesia. Pero si su vida demuestra más bien que no es creyente, entonces no califica para el cuidado de la iglesia. En tercer lugar, que tiene su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Esta es alguien que, al contrario de vivir en pecado, vive la fe práctica y la demuestra por su fe, y demuestra su fe por sus obras. Versículo 10 dice que tenga testimonio de buenas obras, que se pasa mucho tiempo orando, pero que también da testimonio de la esperanza que tiene. En cuarto lugar, no debe tener familia que pueda cuidar de ella. Versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Primero, los de su casa deben aprender a mostrar piedad. La piedad, como la observamos anteriormente, no tiene que ver con memorizar versículos, con atender a las reuniones de la iglesia, de ir a las calles y a lo mejor entregar billetitos de $1,000,000 o tratados evangélicos. La piedad verdadera comienza en el hogar e involucra el asunto práctico de ver por tu familia, de ser un esposo, de ser líder, de proveedor, de ser una ayuda idónea, sumisa, de ser padres que discipulen a sus hijos y de que sus hijos los tengan en honra. Y también, si hay viudas en su hogar, las atiendan a ellas como es debido. Cuidar de tu madre cuando no tiene forma de poderse cuidar. Y esa es responsabilidad del creyente y no de la iglesia. Y eso nos trae al segundo punto, del cuidado de las viudas con familia. Ahora está el grupo de las que son realmente viudas, no tienen sustento, no están en pecado y están viviendo en esperanza, pero sí tienen familia creyente que pueda cuidar de ellas. Tenemos esto en el versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, y lo vemos en el versículo 8. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y luego tenemos nuevamente en el versículo 16. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga. Y aquí la traducción en este versículo es un poco confusa, porque la Biblia de la Nueva Biblia de las Américas dice, si alguna creyente, refiriéndose a una mujer. Pero el griego usa dos formas de la misma palabra. La palabra pistos, que se puede traducir como fiel o creyente. El primero lo menciona como singular masculino y el segundo lo menciona como singular femenino. Una traducción más directa sería, si un cristiano o una cristiana tiene viudas en la familia, que las mantenga. Esto es importante. En nuestro afán por ayudar al necesitado, nunca debemos olvidar a los de nuestra propia casa. Ese es el principio para ayudar a otros. Y Pablo afirma esto y lo repite. Las familias cristianas tienen la responsabilidad de cuidar de sus propias familias. Los hijos y nietos son responsables de cuidar a sus propias viudas. El principio que deja es fácil. Las familias cristianas deben asegurarse que sus viudas estén bien cuidadas. Esto es un mandato del Señor. Y no deberían esperar que la iglesia haga esto. Y por eso Pablo añade, si son creyentes y tienen viudas, que las mantengan y que la iglesia no lleve la carga. Y observen que no dice, si no pueden cuidarla. Eso es independiente. Si eres creyente, aunque no tengas los recursos, tú debes de cuidar por tus viudas. No dejes a la iglesia, a tu iglesia, esa propia responsabilidad que te corresponde. Ahora, eso no quiere decir que la iglesia no pueda ayudar dentro de sus posibilidades para ese asunto o ese sustento. Pero no es responsabilidad primaria
de la iglesia. Entonces, no debes esperar que la iglesia haga eso o que la iglesia pague las cuentas por ti cuando tú tienes esas posibilidades. Y hay 4 razones que Pablo da para esto. En primer lugar, los padres tienen ese derecho de sus hijos. Se lo debemos a nuestros padres. Miren el versículo 4. Que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Este es un asunto de recompensar y no de caridad. No es un favor que les haces a ellos, es una recompensa en tiempo de su necesidad. Y observen que no dice si se lo merecen. Pudieron no ser los mejores padres, pudieron no darte lo mejor, pero ten en cuenta que cuando no podías hacer nada por ti mismo, te alimentaron, te cuidaron, te cambiaron el pañal, te enseñaron a hablar, te dieron educación, te llevaban a todas partes, han gastado enorme cantidad de dinero para ti en tu ropa, escuela, transporte, cortes de pelo, en tus gustos. Pero la ley de la vida hace que esto se revierta. La vejez llega y se vuelve uno dependiente otra vez. Así es la vida en este mundo. Empezamos nuestra vida como dependientes de nuestros padres y en la vejez los padres se hacen dependientes de los hijos. Es el orden de las cosas. Debemos pagar o recompensar a nuestros padres por su labor de padres. En segundo lugar, porque esto es agradable delante de Dios. Nos lo dice el apóstol Pablo. Esto es algo que a Dios le agrada. Y si eres cristiano, eso es algo que debería de importarte a ti. En tercer lugar, fallar en hacer esto, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y la idea de esto es que este comportamiento de ir a aventar a los padres a un asilo y abandonarlos para no tener que verlos o tener que cuidar y estar atendiéndolos, es un comportamiento que caracteriza a los paganos. Aquellos que no tienen un sentido de deber hacia sus padres, que no honran a sus padres. Pero si tú dices que eres creyente, que tú has sido renovado por Cristo y deseas obedecer a Dios y hacer las cosas que le agradan a Dios, entonces ser negligente con esto, cuando tienes la capacidad, dice Pablo, es igual a negar tu fe. Y eso es mucho peor que un incrédulo, porque un incrédulo, incluso en su pecado, ama a sus padres y ve por ellos. Muchos cuidan a sus padres. Y eso que ellos no tienen temor de Dios. Tú que deberías tener temor de Dios, no lo haces. Y en cuarto lugar, cuidar de los tuyos es quitarle una carga a la iglesia. Claro que la iglesia va a ayudar, a cuidar, a proveer va a proveer la manera en la que le es posible ayudar. Aún si eres cristiano y no estás cuidando de tus viudas, la iglesia puede hacerlo, la iglesia lo hará. La iglesia va a cuidar de ellas. Pero el asunto es que como es tu responsabilidad, libras a la iglesia para que no lleve la carga, para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas, para que concentre sus esfuerzos en las que tienen más necesidad. Entonces aquí hay 4 razones que como creyentes tenemos para cuidar de los nuestros, de nuestras viudas, incluso de nuestros propios padres. Y eso aplica aún si tus padres no son creyentes. Porque la responsabilidad te la da Dios a ti como creyente de ver por ellos y de recompensarles a ellos. Entonces esto aplica independientemente si son creyentes o no. Ahora, la tercera categoría involucra que las mujeres viudas que pueden ser ayudadas en la iglesia deben de ser piadosas. Sin embargo, aquí lo trata como algo negativo y nos habla del cuidado de las viudas que están muertas espiritualmente. Y debo mencionar que los de esta categoría no deben tener el cuidado de la iglesia. El requisito para tener la ayuda de la iglesia es que sean piadosas. Versículo 5. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola,
tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Habla de que esta es una mujer cristiana. Pero Pablo lo menciona así en el versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Anda en prácticas paganas, viviendo en pecado. Como lo escribe más adelante, aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa. Y no solo son ociosas, sino también charlatanas, entremetidas, hablando cosas que no son dignas. Malgastando el dinero en cosas que no necesita, o ropa excesivamente muy cara, viviendo para las cosas de este mundo, en los placeres terrenales, en lugar de prepararse para lo eterno. Y no está hablando de cristianas que a veces se comportan así. Estas son mujeres que no son creyentes que se comportan así. Dice que esta mujer, aún viviendo, está muerta. Espiritualmente no tiene vida. Está en la iglesia, está físicamente viva, con buena salud, va a las reuniones, pero espiritualmente está muerta. No ha nacido de nuevo. Y esas viudas no deben ser ayudadas, o no deben ser la responsabilidad primaria de la iglesia. Solo mujeres piadosas que estén solas pueden ser cuidadas de esta manera especial por la iglesia. Entonces, las mujeres que no dan testimonio cristiano no pueden pedir la ayuda especial de la iglesia. Y eso es importante. Es un principio importante que vemos en el Nuevo Testamento. Porque la iglesia no tiene el propósito de ser una organización de caridad. No pedimos, como en muchos lugares, redondear los centavos cuando ofrendan. Hoy voy a ofrendar. ¿Quieres redondear tus centavos? No somos una organización de caridad, y algunos creen que para eso está la iglesia y la religión en general, para ayudar al pobre y al necesitado. Pero ese no es el propósito de la iglesia. Y de hecho, no solo viudas, pero cualquier persona en necesidad, para calificar para ayuda y cuidado de la iglesia, son aquellos que están en la iglesia, los cristianos. Ahora, ¿eso quiere decir que no debamos de preocuparnos por los muertos vivientes? Por supuesto que deberíamos de ver por ellos, orar por ellos, compartirles el evangelio. Y habrá ocasiones que en el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones tendremos misericordia, como Cristo la tuvo también con los impíos, y mostremos actos de bondad hacia ellos. Y eso a veces será en forma de una ayuda particular. Ayudar a los de afuera como testimonio del amor de Cristo, eso es algo aparte. Pero la iglesia debe tener cuidado primordialmente de los suyos, de los de su casa. Porque la idea de ayudar a las personas en necesidad no es para que puedan seguir viviendo como han estado viviendo. La intención de ayudar a los de afuera es para que vean el amor tan grande de Dios y la misericordia de Dios por medio de nosotros, por medio de la ayuda que les proveemos. Como Pedro, no tenía ni oro ni plata que dar. No podía ayudar, pero le dio algo mucho mejor y sanó al paralítico y le compartió el evangelio de Jesús. Y eso ha pasado a veces en la iglesia. Buscan a la iglesia porque quieren recibir ayuda. Alguien les mencionó de la canasta de misericordia y dicen, yo la necesito, ocupo la ayuda de la iglesia. Necesito la ayuda urgentemente, dinero, comida, lo que puedan darme, pero me urge. Claro, dime, ¿por qué razón necesitas esta ayuda? ¿O por qué es la urgencia? ¿Qué podemos hacer para ayudarte? Y empiezas a hacerle preguntas de seguimiento. ¿Pero son una iglesia? ¿Que no son cristianos? ¿Por qué me hacen todas esas preguntas? Deberían de ayudarme. Y mostrarles que la Biblia dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Y esa es la actitud con la que se tiene que lidiar a veces con personas. No somos un centro de caridad. No somos un centro de recolecta de ayuda para mandarle a paganos o a drogadictos. Tienen una visión enferma de lo que es la iglesia, como si la misión de la iglesia es ayudar al pobre. Cuando la misión de la iglesia es predicar el evangelio al perdido y expandir el reino de los cielos. Esa es la misión primordial de la iglesia. Lo demás que la iglesia pueda hacer debe de ser para ese propósito. Si la iglesia provee una canasta de misericordia para los incrédulos, para los de afuera, es para mostrarles el evangelio.
Así que si tú pides una canasta de misericordia para alguien que es incrédulo, pero no le compartes el Evangelio, no estás cumpliendo con el verdadero propósito de la iglesia. Y es en ese sentido que sí podemos cuidar de las viudas que no son creyentes, que están en la iglesia, de visitarlas, darles amor, tal vez una pequeña ayuda, pero todo con el propósito de llevarles estudios, de llevarles la palabra, de llevarles el Evangelio y explicarles el Evangelio para que crean. Y es mejor que, si no va a comer, que no coma y que vaya al cielo, a que esté llenita y que pase el resto de la eternidad en el infierno. Eso nos recuerda la parábola del rico y Lázaro. El rico tenía todo y terminó en el infierno. El pobre no tenía nada y terminó en el cielo. ¿Qué fue de mayor valor en esas vidas? ¿El dinero de este mundo o haber tenido el Evangelio de Cristo? Sí, debemos mostrar el amor de Cristo, debemos mostrar bondad y misericordia hacia otros, ayudando a otros mientras nos sea posible y nuestras responsabilidades con la iglesia estén cubiertas. Sí, mostremos el amor de Cristo a otros. Ayudar de una manera que no cause daño a otros, que honre a Dios, pero no para financiar los comportamientos pecaminosos de los hombres. La iglesia debe centrar sus recursos en la iglesia. Y si es posible, entonces, ayudar a otros con el fin de mostrarles a Cristo. Porque la responsabilidad de la iglesia es para con nuestros hermanos y hermanas en la fe que tienen necesidad. De eso se trata, de hecho, Mateo 25. Ese es el punto de Mateo 25. No de ir a ayudar al mundo, sino de ayudar a los hermanos en la fe. Mateo 25:40 dice: el rey les responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Los hermanos de Cristo son los creyentes. De todo lo que hagas a un hermano en la fe, lo haces a Cristo. Entonces, sí habrá un cuidado de la iglesia a estas viudas que no son creyentes. Debe de ser con el énfasis de compartirles el Evangelio, de mostrarles a Cristo. Que el esfuerzo principal sea llevarles la palabra y no necesariamente la ayuda. Ahora, la cuarta categoría, versículo 9. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años. Esto nos dice que había una lista de viudas a las cuales debían ayudarles y proveerles un cuidado por parte de la iglesia. Y Pablo dará una lista de calificaciones que estas mujeres debían de cumplir para poder ser agregadas a esta lista. A diferencia del versículo 11, que las viudas jóvenes no debían de ser puestas en esa lista. Esta lista en la cual debían de ser puestas, si cumplían con esas características, era principalmente para ayuda y apoyo económico. Viudas que no tenían familiares creyentes, que podían ver por ellas, no tenían un sustento económico. Ahora, hay cierto debate en el asunto de esta lista, pero no me meteré en detalle con eso. Debo decir que me hace falta más estudio al respecto en cuanto a esta lista. Sin embargo, estoy de acuerdo con muchos que opinan que esta lista era algo muy especial y aparte de la ayuda que se les daba, ayuda general que se les daba a las viudas. Podemos ver anteriormente, el cuidado de las viudas es más bien por la honra que se les debe de dar como viudas. Así que se les provee de un cuidado especial general. Pero aquí, para hacer esto, era más bien algo más fijo, algo más constante. Una lista de cuidado y provisión continuo. Por ejemplo, si una mujer de 35 años, con 3 hijos, una ama de casa, su esposo muere en un accidente, no podemos ayudarla porque no tiene 60, no cumple con el requisito. Regresan 25 años para poder ayudarla. No, la iglesia debe ayudar a tal mujer mientras por causas de fuerza mayor tendrá que buscar un empleo. Pero esta lista era más bien de personas con alta necesidad y cuidados. Y por esta razón, aquí da requerimientos más requerimientos para estas viudas. Pero también podemos ver por estas características particulares que estas viudas tuvieron un ministerio en la iglesia.
Entonces, estas son viudas que han dedicado su vida al ministerio y debemos considerar que estos son requisitos adicionales a los que hemos visto anteriormente. Y uno de esos requisitos o calificaciones que da es que debe ser mayor de 59 años. Solo si no es menor de 60 años. En lógica, si algo no es menor, entonces es mayor o igual. O dicho de otra forma, de 60 para arriba. Y una razón de esta limitante es porque una mujer de esta edad tendrá menos deseos de volverse a casar. Pero también a esa edad es más probable que ya no pueda proveer para sí misma. O también porque una viuda de 40 tiene mucho más probabilidad de encontrar trabajo que una de 60. Por la edad también podemos pensar que es más propensa a tener problemas de salud. Pero entonces podemos ver que hay varios factores por los cuales la Biblia nos pone de 60 para arriba. Esa es la primera calificación. La segunda dice, habiendo sido la esposa de un solo marido. Ahora, esta característica es especial. Podemos recordar que parte de las calificaciones que se dan para los pastores y para los diáconos es que debían ser marido de una sola mujer. Y de la misma manera, no tiene que ver aquí con la cantidad de veces que legítimamente estuvo casada, sino más bien con una pureza sexual y que siempre fue fiel a su marido. Imaginen una mujer fiel que perdió a su esposo joven, algunos años después se casa nuevamente y dura mucho en su segundo matrimonio, pero por la edad el esposo fallece y vuelve a quedar viuda, probablemente ya a los 65 años. No tiene ya trabajo y por lo tanto no tiene el sustento necesario. No podemos decir que ella queda excluida de esta ayuda. En este caso, cumple con los requisitos. Y la idea se apoya más por el hecho de que Pablo, más adelante, le dice a las viudas jóvenes que se vuelvan a casar. No tendría sentido que Pablo les dijera que se volvieran a casar cuando eso las descalificaría de una posible futura ayuda. Entonces, esto es más un asunto de fidelidad. La tercera dice que tengan testimonio de buenas obras. Y en el versículo 10 termina la idea diciendo, y se ha consagrado a toda buena obra. Es decir, que habla del testimonio de su ministerio y servicio a la iglesia. Y dentro de estas dos declaraciones menciona varias obras particulares de ese testimonio que son parte de las obras de una mujer piadosa, obras que son apropiadas para una mujer piadosa. Y no tienen que cumplirse todos como requisitos obligatorios, pero que haya dado testimonio en al menos uno de estos puntos particulares. Es decir, esta es una lista de ejemplos de esas buenas obras en las cuales deben de dar testimonio. En primer lugar dice, si ha criado hijos. Recordemos que la norma de una mujer casada es tener hijos y disciplinarlos en el temor del Señor, de hacerlos discípulos, de criarlos. Sin embargo, sabemos también que hay excepciones donde no es posible tener hijos. Eso no quiere decir que eso los descalifique, o a lo mejor nunca se casó y nunca tuvo hijos. Eso no quiere decir que esto las descalifique. Pero si es casada y llega a tener hijos, el asunto es que sea dedicada a la crianza de los hijos. Y eso nos trae de vuelta al capítulo 2, cuando Pablo menciona el alto llamado de una mujer a la maternidad. Y más adelante a las jóvenes les dice eso también, que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos. Entonces, esto nos habla de una crianza de hijos, que tú puedes ver a los hijos de esa mujer y decir, esa fue una buena madre que crió a sus hijos. En segundo lugar, se ha mostrado hospitalidad a extraños. Esta es muy directa. Simplemente mostrar hospitalidad tanto en su propia casa como en la iglesia. Una persona que recibe con amor a los demás. En tercero dice, si ha lavado los pies de los santos. Esto era un servicio necesario y particular de ese tiempo. Jesús, podemos recordar, le lavó los pies a sus discípulos. Y la razón era porque usaban sandalias y a veces con tanta tierra sus pies andaban muy sucios. Y para entrar en una casa, los sirvientes limpiaban los pies de las visitas como parte del recibimiento o hospitalidad que se ofrecía.
Y muy probablemente era parte del servicio o ministerio en la iglesia, como parte de la tarea a lo mejor de los sugieres que recibían a los hermanos. Y al llegar, estas mujeres viudas les lavaban los pies. En nuestro tiempo sería más bien cualquier tipo de tarea humilde y servicio sacrificial al pueblo de Dios, como limpiar el local o incluso ser ujier y recibir a los hermanos. Cualquier tipo de tarea humilde y servicio sacrificial. Entonces esto trata con un servicio amoroso a la iglesia. Cuarto lugar dice, si ha ayudado a los afligidos. Esta es una ayuda particular a aquellos que están pasando por pruebas. Probablemente siendo consejera a mujeres más jóvenes que están teniendo problemas, o yendo al hospital, o en una forma de visitación, visitando a otras viudas y animándolas. Y todos estos, nuevamente, son buenas obras, las cuales muestran un testimonio de un carácter piadoso. Entonces, estas debían ser viudas de 60 o más, fieles a sus maridos y de buen testimonio en el servicio a la iglesia. Quinto y última categoría, el cuidado de las viudas jóvenes, versículo 11. Pero rehúse poner en la lista a viudas más jóvenes. Hablando de esta misma lista especial de mujeres que han servido en el ministerio, que es una ayuda constante, pero no necesariamente que no reciban alguna ayuda de la iglesia. Nos da 3 razones de por qué no deben de ser puestas en esta lista especial. Primera razón dice, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar. Estos deseos sensuales que son más comunes y propensos en mujeres más jóvenes. Y siendo llevadas por esas pasiones sensuales, terminan casándose. Muchos observan que terminan casándose con un incrédulo. Porque dice que esos deseos son contrarios a Cristo. Y Cristo no quiere que andes con un incrédulo. No sería problema si se casa con un hombre piadoso y simplemente se le deja de ayudar. Ese no sería entonces una cuestión. Entonces la preocupación aquí es más bien que caiga en algún tipo de pecado sexual. Y por eso dice, incurriendo así en condenación por haber abandonado su pistos, ahí dice promesa, también puede ser traducido como fe, haber abandonado su fe anterior. Y aquí habla de un abandono de la fe, una apostasía por haberse ido tras este hombre incrédulo que la sedujo. Otra interpretación válida para este texto es que estas mujeres hicieron un voto de promesa, un voto especial de celibato después de su primer matrimonio, y por ser jóvenes, sus deseos sensuales las vencieron, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Esas son las 2 interpretaciones que pudiéramos darle a este texto. Entonces, ya sea que se esté refiriendo a una relación sexual pecaminosa o a la falta de una promesa, una mujer joven no debe de ser puesta en la lista porque es propensa a estos deseos sensuales. Y tiene sentido porque la iglesia debe poner en ayuda continua a alguien que aún puede casarse o que incluso tiene las fuerzas y la juventud para trabajar para su propio sustento. Segunda razón, y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Es decir, como la iglesia paga por todo, no necesita trabajar y tiene demasiadas energías, no tiene responsabilidades con ningún hombre ni con familia, tiene demasiado tiempo libre que incurre en ociosidad. Y luego comienzan a hablar de más e incurrir en el chisme. El ocio te lleva a incurrir más pecado, como en el caso de David. En lugar de salir a la guerra con el resto del pueblo, se quedó en casa y pudo ver a Betsabé bañándose, y eso lo llevó al adulterio, y eso lo llevó al asesinato del esposo de Betsabé. Aquí es igual. El ocio te lleva a estar de casa en casa, y entre pláticas y pláticas es el chisme, y es el estar hablando, y salen las conversaciones que no convienen. Entonces pudieran casarse,
y dedicarse al hogar o incluso conseguir un trabajo para no estar de ociosas. La tercera razón dice, por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Una mujer soltera, joven, está muy expuesta al pecado y por lo tanto al reproche del adversario. Y si es una viuda joven, debería de buscar casarse y si aún puede, dice, tener hijos, tenerlos con su nuevo esposo, dedicarse al hogar, cuidar de su esposo, de criar a sus hijos. Y hay excepciones. Mujeres solteras que no necesitan casarse, pero que pero a final de cuentas esta es una forma de protección que Dios les da, que se casen y sean cuidadas de esa manera. Y claro que se casen en el Señor con un varón piadoso y no con el primero que se encuentren, pero sí que estén abiertas al nuevo matrimonio si la persona indicada llega. Entonces, por esas tres razones, sus deseos sensuales de joven, sus fuerzas, su tiempo de joven y por su capacidad como joven de ser esposa y madre, una viuda joven no puede ser puesta en la lista de ayuda particular y constante de la iglesia local. Sin embargo, nuevamente, no quiere decir que no se le pueda ayudar como viuda y de honrarla como viuda con ese cuidado especial. Y para terminar, quisiera ver algunas cuestiones prácticas sobre esto. Aquí podemos ver algunos principios para determinar la prioridad y el orden, por ejemplo, de la canasta de misericordia. Hablando del orden de la iglesia y las prioridades en la iglesia, tienen mayor prioridad los creyentes y entre ellos las viudas. Y podemos ver casos particulares. Si tienes hijos o nietos o padres que tienen necesidad, pero tú puedes proveer para ellos, entonces no pidas la canasta. Es tu responsabilidad. Ve por ellos. No se lo dejes a la iglesia. Pero si está el caso, si tienes este caso donde tienes algún familiar, algún conocido cercano y tú no puedes proveer y la necesidad está presente, toma en cuenta el esfuerzo de la iglesia por juntar esa canasta. Y no solo con agradecimiento, pero compartiendo el evangelio y mostrando el amor de Cristo en nosotros. Entonces entregar esa canasta habrá cumplido su mayor propósito. Otro caso con respecto a la prioridad. Imaginen que está un matrimonio que tiene una forma de sustento y al mismo tiempo hay otra necesidad de una viuda. Y claro, abarcando los términos que acabamos de observar, podemos decir que es viuda, que tiene hijos que mantener, pero está batallando, está sola, está batallando con el sustento. El principio es que la prioridad es para la mujer viuda. En el caso de que este matrimonio, aún con el sustento, tiene una necesidad muy fuerte, ya sería diferente. Pero si no es una necesidad muy fuerte o urgente, es responsabilidad del varón de proveer en ese caso y la iglesia de darle prioridad a la viuda, a la mujer viuda. Pero estos casos se deben de evaluar particularmente, ver realmente cuáles son las prioridades que los principios nos marcan. Entonces podemos ver que las escrituras nos dejan estos principios que podemos usar para ver quién y cuándo y en qué orden se puede dar la canasta de misericordia. Y así maximizar el propósito de este hermoso ministerio que ha sido y seguirá siendo de gran bendición. Otra cuestión práctica que podemos ver es el testimonio que damos para la gloria de Cristo. Un comentarista escribió esto: así que eres el único hermano que ha profesado fe en Cristo. Tienes una justificable preocupación por la salvación, no solo de tus hermanos y hermanas, pero también de tus padres. Y eso es bueno. Quieres usar toda oportunidad para introducirlos a la fe que ahora tienes en Cristo Jesús. Y eso es correcto. ¿Y qué haces? Los invitas a reuniones de la iglesia. Les pones sermones o ligas de sermones, ya sea por WhatsApp, por YouTube o por Spotify. Les mandas las ligas.
haces que escuchen esos sermones, les compras libros. Pero ¿quién es el que le corta el césped? Es tu hermano pagano. ¿Quién les quita la nieve del porche trasero? Es tu hermano pagano. ¿Quién es el que va a medianoche en alguna emergencia? ¿O quién se hace cargo por las responsabilidades naturales y prácticas de tus padres? Son tus hermanos paganos. Y nosotros creemos que invitarlos a un coro o algún evento de Pascua es la práctica de nuestra religión. Y si lo es, entonces nuestra religión es inútil. Si nuestro cristianismo no funciona en casa, simplemente no funciona. Entonces, atender a las viudas de la forma bíblica es de testimonio para el mundo del amor de Cristo. Y como veíamos al principio, del corazón que Dios tiene hacia las viudas. Y un mensaje final para todas nuestras mujeres que son consideradas dentro de ese contexto como viudas. Ya sea que estén solas por divorcio, o por abandono, o por viudez, que cumplen con estas características. Déjame decirte que te amamos como iglesia. No estás sola. Establecimos un ministerio particularmente para ti. Queremos honrarte, proveyéndote el cuidado que necesitas. Así que no dudes en acercarte a los diáconos, o a tu pastor, o incluso a la encargada del ministerio de mujeres solas. Que no te dé vergüenza acercarte en necesidad. Dios te ama y ha provisto de un cuidado especial para ti. Y ha dado esa responsabilidad a la iglesia por ti. Y si eres una mujer ya mayor, de edad avanzada, también sé humilde en reconocer que ya tu cuerpo no es el mismo. Que hay tareas que no deberías estar haciendo. No puedes hacer las mismas cosas porque al hacerlas te expones en riesgo. Pero la iglesia te puede ayudar. También aprovecha, si eres joven, de servir al Señor. A lo mejor te estás preguntando, ¿en qué puedo servir como mujer sola en la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo como una mujer sola en la iglesia? Bueno, aquí nos dice, mostrar hospitalidad, atender necesidades particulares de la iglesia, ayudando a los afligidos. Hay mucho que puedes hacer por tu iglesia. Y aprovecha ese tiempo que Dios te ha dado como viuda. Mira el versículo 5. Continúa en súplicas y oraciones, noche y día. Dios te ha dado también una tarea particular por tu iglesia, que es orar. Aprovechar el tiempo que tienes. Más, si no tienes la responsabilidad de criar una familia o de atender a un esposo, tienes mucho mayor tiempo para orar. Entonces hay una tarea importante que Dios tiene para ti como viuda. De ser apoyo, pilar de oración en favor de tu iglesia. Para tu iglesia. Calvino comenta, oraciones, noche y día, es el privilegio especial de las viudas. Sé esa fuerza de oración de tu iglesia y déjate ser amada por tu iglesia. Dios ha provisto ese cuidado especial para ti. Amén. Padre y Dios eterno, podemos ver el corazón que tienes en tu palabra por las viudas, por los afligidos, por los huérfanos. Y tú has dejado estas instrucciones particulares para el cuidado de aquellas mujeres que no pueden cuidar de sí mismas, que no tienen el cuidado de familiares cristianos, que cumplen con todos esos requisitos, que están batallando. Pero tú les has dejado esa instrucción a tu iglesia, de que esas mujeres no están solas. Tú ves por ellas. Y cuando alguien gime a ti, tú atiendes eso. Y es la responsabilidad de tu iglesia que tú has dejado para que nosotros como iglesia, en amor, en Cristo, mostremos esa misericordia que tú tienes hacia las viudas. Te pido que nos ayudes a ser diligentes y prontos a cuidar de nuestras viudas, a cuidar de nuestras mujeres solas. Si hay alguna necesidad, podemos suplirla. También te pido por el ministerio de la canasta de misericordia. Ayuda a nuestra hermana Carmen, dale sabiduría. Y que este ministerio que siga creciendo, en algún momento tal vez podamos juntar esas 3 canastas. Sabemos que todo es bajo tu providencia. Y podamos seguir siendo de bendición para los nuestros, pero también de testimonio para los de afuera. Sigue obrando en tu iglesia.
siga haciéndola crecer y podamos ser fieles en todo esto, en cuanto tú nos has llamado. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Amén.